Buenas tardes, profe. Le voy a explicar un poco acerca de mi trabajo de salmuera y curado en seco de la carne. Yo soy Jean-Pierre Palma Romero, el que le va a presentar. Primero lo que hice fue una salmuera, como usted nos indicó, que aquí, como puede ver, están los ingredientes. Los 300 gramos de carne usé, un litro de agua, 100 gramos de sal, 100 gramos de azúcar. En especies ocupé orégano, albahaca, tomillo, jengibre en polvo y clavo de olor. Aquí está un poco del procedimiento para explicar un poco mejor. El primer día, como usted nos explicó, la salmuera debe durar 48 horas y cada 24 horas se debe cambiar esta salmuera. Las primeras 24 horas, después de estas 24 horas, soltó un poco de hemoglobina, como usted nos había explicado. Por eso aquí en la segunda foto del lado derecho se ve cómo suelta la hemoglobina, o sea, se ve un poco más oscuro, un poco más opaca el agua. Como podemos ver un poco aquí abajo, el color de la carne se tornó rojo oscuro intenso y da a parecer que la carne está en un estado de descomposición, pero no es así. Se ve así por la salmuera que usó y la deshidratación que tiene la carne. El color es casi nulo. El mismo día realicé una nueva salmuera y a esta nueva salmuera, además del orégano, albahaca y tomillo, agregué jengibre en polvo y clavo de olor. Y de ahí las dejé 24 horas más y aquí la etapa culminante 48 horas después. Soltó igual más mioglobina, pero esta vez no tanto como la anterior vez. O sea, la primera vez tuvo un poco más de color rojo en el agua. Esta vez no fue ¿cómo le puedo decir? O sea, no soltó mucho mioglobina por la deshidratación. A cambio, el color de la carne estuvo más oscuro, casi a un color negro, pero claro, no estuvo como la anterior vez. Esto creo que se da por la deshidratación y por la sal que contiene. El olor se percibía no mucho de la carne que es específico, sino más de las especies que contenían, que es el orégano y el jengibre, que resaltaron más. A cambio aquí tenemos el curado en seco. Los ingredientes que ocupé fue la carne de 300 a 400 gramos, sal en grano. Esta vez en curado en seco se usa sal en grano, no la sal normal. 100 gramos, azúcar unos 50 gramos, oréganos cantidad necesaria, albahaca, tomillo, jengibre en polvo y clavo de olor. Igual las mismas especies que usé en la anterior receta, o en la anterior carne, perdón. El procedimiento, el primer día, como usted nos había explicado, el curado en seco se hace con la sal en grano en 3 días y a los 2 días debo cambiar el curado y el tercero ya limpiarlo por completo. Aquí podemos ver en las fotos un procedimiento que fui tomando fotos después de las 48 horas. La carne tornó a un color no tan oscuro como la anterior carne, sino esta fue un oscuro con un rojizo en su interior, pero sí cambió de color. El olor era nulo, o sea, olía a las especies más no a la carne. Al igual que la otra carne, soltó mioglobina, por eso el color opaco rojizo de la salmuera en el agua. Ese mismo día realicé una salmuera. En cambio, en este secado usé, además del tomillo, albahaca y el orégano, adicioné jengibre en polvo y clavo de olor, igual que la anterior receta. En la etapa culminante de las 72 horas, aquí podemos ver que tornó el agua una vez más roja por la bioglobina que botó, pero no fue tanto como la primera vez. El color de la carne se tornó más oscura a un color café oscuro intenso, esta vez sí fue un color oscuro, como podemos ver en el fondo en la foto. El olor tornó a las especies del clavo de olor, esta vez el clavo de olor tomó su lugar y predominó y la textura al rato de tocar la carne era mucho más suave. Aquí le voy a mostrar el video de la cocción que realicé. La primera fue una salmuera que fue carne pulsada con puré de papas y guarniciones salteadas. En las guarniciones usé zanahorias y espárragos. A cambio de la segunda preparación de curado en seco hice una carne sellada con salsa mornay. Voy a ponerle play para que pueda ver. Aquí como puede ir viendo, ahí abajo iba explicando lo que se iba haciendo, el paso a paso de la primera receta. Primero realicé un puré de papa,
Luego puse a hervir la carne, hice un licuado para hacerle un estofado como de carne. Esta receta era primordial de la costa ecuatoriana, es primordial. Aquí podemos ver cómo el espárrago y la zanahoria se pelan, se hierven y luego se saltean un poco. Y ahí está el resultado del plato. Lo acompañé con un poco de arroz, con la salsa de la carne y con un poco de, de las especies que le había mostrado. En la segunda receta, igual aquí hice un sellado de carne con relleno en su interior de salchicha y queso. Lo sellé en mantequilla clarificada. Luego realicé esta salsa mornay que se hace con leche, con un rus claro que lleva harina y mantequilla. Le iba adicionando, iba mezclando. Luego esta preparación le coloqué cuando la leche comenzara a ebullición. Colocamos este rus claro. Luego se integra la nuez moscada y el queso parmesano en su interior. Una vez metí al horno, llevar a una temperatura de 68 para que la carne esté cocida en su interior, pero no tan seca. Y aquí está el resultado del plato. Lo acompañé con un poco de uvas y la salsa y unas zanahorias babies. Y ese fue mi video de la cocción. Luego de esto le voy a explicar un poco más de lo que hice, de las propiedades químicas que llevan nuestros productos y nuestras especias. Primero le voy a dar un poco de las conclusiones de la salmuera y el curado en seco, y al rato de probar, al rato de hacer, al rato de observar qué pasó. La textura obviamente fue un poco más suave que las cocciones anteriores que no llevan salmuera. Esta era menos fibrosa por la deshidratación que existe en ella. Estas carnes obtienen un color rojizo oscuro parecido al podrido, más intenso tras pasar por la salmuera, resultando visualmente más atractivas. Esto quiere decir que al rato de la cocción, al rato de llevarla al plato, la vista de esta se ve un poco más oscuro, un poco más intenso y llama la atención al comensal. Como ya dije, destaca la suavidad de la textura, más agradable en boca. Cuando se prueba, esta es mucho más suave que las anteriores. También dependerá de la carne que se use. En este caso yo usé lomo, entonces sí era mucho más suave. En sabor se siente poca salada, o sea, como uno me iba a imaginar que iba a ser full salado, pero no fue así, porque al rato de limpiarle, quitarle todo ese exceso que hiciste de sal, no era salada, no puse sal en la cocción, al contrario, puse un poco más de especias para que predominen las especies más que el sabor de la sal. El sabor de especies, como ya lo nombré, era mucho más intenso, el tomillo, el clavo de olor la carne punzada que de las pasas, un poco de dulzor, y eso fue las conclusiones de la salmuera que pude sacar. Los compuestos bioactivos que encontré de las especies solo fueron el orégano, que fueron los polifenoles, que se encuentra la quercetina y la canferol, la mirecetina y en los antocianidas. Como ya dije, se encuentran en el orégano. Los compuestos bioactivos de la receta, en los restos de los productos que llevé a la cocción fueron la carotenoides, que es la B-caroteneno, que se encuentra en la zanahoria, en cualquier tipo de zanahoria. La que yo usé fue zanahoria baby, también se puede encontrar en esta. Los carotenoides, una vez más, el licopeno en el pimiento, los fitoesteroles en el aceite vegetal, los polifenoles, la quercetina, canferol, la miricetina y el antocianina en la cebolla blanca que usé para el licuado de nuestra receta de la cocción de la primera carne. Polifenoles como la esperidina, la naringenina en y el resveratrol en la uva que usé para el segundo plato para la decoración. En los polifenoles también encontramos la pigenina, la luteolina en el pimiento verde que usé para el licuado para la primera cocción. Los polifenoles, los fitoestrógenos que usé el ajo y la zanahoria. El ajo usé en la primera para el licuado y también un poco para el salteo de los vegetales. También encontramos compuestos azufrados como la linina y el dialisusfuro que se encuentra en la cebolla y el ajo. Las terpenoides como la luteína y la zeaxantenina en el aguacate.
Los aceites esenciales que sí me demoré un poco consultando acerca de esto porque no encontraba, más encontraba para la preservación de alimentos y no entendía muy bien esta parte, pero encontré esto de las especias, perdón. Los aceites que contienen las especias son agentes antimicrobianos naturales que ayudan a conservar los alimentos y consiguen eliminar microbios. También se emplean como remedio para enfermedades o trastornos leves. Por ejemplo, el jengibre que usamos para jengibre en polvo para el curado puede considerarse un ibuprofeno natural que además calma las náuseas y el mareo. Eso es lo que pude encontrar un poco de los aceites esenciales. Las propiedades nutricionales de las especias. Las especias deben gran parte de sus propiedades a su alto contenido en vitamina y minerales, lo que suplementa los platos que son preparadas con estas especias, como vitamina A, E, C, carotenos, potasio, magnesio, hierro o calcio. Son digestivas, como ya sabemos, las especies en general facilitan la digestión porque estimulan la salida de los jugos gástricos y nos ayuda a digerir los alimentos y asimilar mejor los nutrientes, por eso también pueden ayudar a perder el peso un poco. Son antisépticas y bactericidas. Muchas especies son utilizadas para mantecar los alimentos frescos, como contienen sustancias que impiden la proliferación de bacterias dañinas. Como nos había explicado, las especies nos ayudan bastante a que no entren estos bacterias dañinas a nuestro producto que es la carne en este caso. En las propiedades nutricionales que podemos encontrar en la receta, en la zanahoria, el espárrago y en los tubérculos tienen en común su gran contenido en agua y por lo tanto su bajísimo aporte en grasa. A destacar también su importante contenido en fibra, vitaminas, sobre todo vitaminas A, B y C, minerales y sustancias antioxidantes, las podemos consumir crudas y cocidas. A cambio en la leche, queso fresco y queso parmesano, los lácteos aportan nutrientes de alto valor biológico y son la fuente principal del calcio. También contienen importantes cantidades de vitamina A, D y B12 y de otros minerales como el fósforo. Su composición es muy variable dependiendo del tipo de lácteo. En este caso que usamos para la salsa Mornay fue la leche entera y los quesos que usamos queso fresco para el relleno de la carne de la segunda cocción y el queso parmesano igual para la cocción de la salsa Mornay. A cambio las propiedades nutricionales que podemos encontrar en la carne y en los embutidos que usé en la segunda preparación son, aportan ácidos grasos saturados, colesterol y sodio. Se recomienda controlar el consumo de carnes rojas y vísceras, así como los embutidos en general, chorizo, salchichón, paté, sobrepasa y etc. En el caso que yo usé son embutidos, o sea, de salchicha. El conejo y las aves pueden consumirse de forma regular, como ya sabemos, excepto el pato. Es adecuado quitarle la piel del pollo y de la grasa visible de las carnes justo antes de cocinarlas. Como usted nos había explicado, antes de colocarle la salmuera deberíamos quitarle la grasa de la carne para que funcione la salmuera, si no, no iba a introducir nada. Iba a introducir un poco, pero no todo. Los alimentos de este grupo aportan sobre todo proteínas fácilmente asimibles, contienen hierro y vitaminas del grupo B, B12, B2 y niacina. Este grupo de alimentos contiene además de proteínas cantidades elevadas de grasa, grasa saturada y colesterol, cuyo consumo se asocia a enfermedades cardiovasculares. Por eso hay que controlar un poco el consumo excesivo de la carne. Las propiedades nutricionales que encontré de las grasas y de las frutas que usamos, en las grasas la mantequilla y en los aceites en unos casos para realizar el sellado de la carne o para realizar el licuado de la cocción del estofado. La mantequilla, el aceite vegetal como ya nombré, estas grasas tienen características muy diferentes, mientras los aceites vegetales, sobre todo el aceite de oliva y semillas, contienen ácidos grasos con beneficios claros para la salud. Grasas monoinsaturadas. Las otras grasas más sólidas tienen efectos negativos sobre el perfil lipídico, favoreciendo el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Este tipo de grasas se utilizan en la elaboración de alimentos preparados, congelados o embotellados, o en la bollería industrial en general. La uva que usé para el emplatado del segundo plato son una fuente excelente en vitaminas, fibra y agua. Contienen además una cantidad variable y por lo general no alarmante de azúcar. Eso fue todo de mi exposición. Espero que
haya sido de su agrado. Muchas gracias.